Segundo de Samuel 12:13. Segundo de Samuel 12. El Señor envió a Natán a ver a David y llegado a su presencia le dijo: Había dos hombres en una ciudad, uno rico y el otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas. El pobre, en cambio, no tenía más que una cordera pequeña que había comprado. La alimentaba y la criaba con él y con sus hijos. Ella comía de su pan, bebía de su copa y reposaba en su regazo. Era para él como una hija. Llegó un peregrino a casa del rico y no quiso coger una de sus ovejas o de sus vacas y preparar el banquete para el hombre que había llegado a su casa, sino que cogió la cordera del pobre y la aderezó para el hombre que había llegado a su casa. La cólera de David se encendió contra aquel hombre y replicó a Natán: Vive el Señor que el hombre que ha hecho tal cosa es reo de muerte. Resarcirá 4 veces la cordera por haber obrado así y por no haber tenido compasión. Entonces Natán dijo a David: Tú eres ese hombre. Así dice el Señor, Dios de Israel: Yo te ungí rey de Israel y te libré de la mano de Saúl. Te entregué la casa de tu Señor. Puse a sus mujeres en tus brazos. Y te di la casa de Israel y de Judá. Y por si fuera poco, te añadiré mucho más. ¿Por qué has despreciado la palabra del Señor, haciendo lo que le desagrada? Hiciste morir a espada a Urías elitita y te apropiaste de su mujer como esposa tuya después de haberlo matado por la espada de los amonitas. Pues bien, la espada no se apartará de tu casa jamás, por haberme despreciado y haber tomado como esposa a la mujer de Urías elitita. Así dice el Señor: Yo voy a traer la desgracia sobre ti desde tu propia casa. Cogeré a tus mujeres ante tus ojos y las entregaré a otro que se acostará con ellas a la luz misma del sol. Tú has obrado a escondidas. Yo, en cambio, haré esto a la vista de todo Israel y a la luz del sol. David respondió a Natán: He pecado contra el Señor. Y Natán le dijo: También el Señor ha perdonado tu pecado. No morirás. Ahora bien, por haber despreciado al Señor con esa acción, el hijo que te va a nacer morirá sin remedio. Natán se fue a su casa. El Señor hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y cayó enfermo. David oró con insistencia a Dios por el niño. Ayunaba y pasaba las noches acostado en tierra. Los ancianos de su casa se acercaron a él e intentaban obligarlo a que se levantara del suelo, pero no accedió ni quiso tomar con ellos alimento alguno. Al 7º día murió el niño. Los servidores de David temían comunicarle su muerte pensando: si mientras vivía aún el niño le hablábamos y no nos escuchaba, ¿cómo decirle ahora que ha muerto? Haría un disparate. Al ver David que sus servidores cuchicheaban, comprendió que el niño había muerto. Les preguntó: ¿Ha muerto el niño? Respondieron: sí. Entonces David se alzó del suelo, se lavó, se ungió, se mudó de ropa y, entrando en el templo del Señor, se postró. Volvió a casa, pidió que le pusieran comida y comió. Sus servidores le dijeron: ¿Cómo obras así? Cuando el niño vivía todavía, ayunabas y llorabas, y una vez muerto te levantas y pruebas alimento. Contestó: Mientras vivía el niño, ayunaba y lloraba pensando: ¿Quién sabe? Quizás el Señor se compadezca de mí y el niño se cure. Ahora que ha muerto, ¿para qué ayunar? ¿Puedo hacerle volver? Yo soy el que irá a donde él. Él no volverá a mí. David consoló a su mujer Betsabé. Fue y se acostó con ella. Dio a luz un hijo y lo llamó Salomón. El Señor lo amó y mandó al profeta Natán que le pusiera el nombre de Yedidías, en consideración al Señor. Joab continuó la lucha contra Rabá de los amonitas y tomó la ciudad regia. Despachó entonces mensajeros que dijeran a David: He atacado Rabá y he tomado la ciudad de las aguas. Ahora reúne al resto del pueblo, acampa frente a la ciudad y tómala tú, para que no sea yo quien la conquiste y le ponga mi nombre. David reunió a todo el pueblo, fue a Rabá, luchó contra ella y la conquistó. Tomó la corona de la cabeza de su rey, su peso era de unos 35 kilos de oro y tenía una piedra preciosa, y la pusieron sobre la cabeza de David. Sacó un botín muy abundante de la ciudad. Deportó a su población y la puso a trabajar con sierras, rastrillos y hachas de hierro, dedicándola a hacer ladrillos. Lo mismo hizo con todas las ciudades de los amonitas. Después, David y todo el pueblo regresaron a Jerusalén. Segundo de Samuel 13. Después sucedió que Absalón, hijo de David, tenía una hermana muy hermosa llamada Tamar. Amnón, hijo de David, se enamoró de ella. Sentía Amnón tal angustia que enfermó a causa de su hermana Tamar. Esta era virgen y a él le parecía imposible conseguir nada de ella. Tenía un amigo llamado Jonadab, hijo de Samá, hermano de David. Jonadab era muy inteligente y le preguntó a Amnón:
Hijo del rey, ¿por qué estás de peor aspecto cada mañana? ¿No me lo dirás? Amnón le respondió: Estoy prendado de Tamar, hermana de mi hermano Absalón. Jonadab le dijo: Acuéstate en tu cama, fingiendo estar enfermo, y cuando acuda tu padre a verte, dile: Que venga por favor mi hermana Tamar y me sirva la comida, que la prepare delante de mí de modo que yo coma de su mano. Amnón se acostó, fingiendo estar enfermo. El rey acudió a verlo y Amnón le dijo: Venga por favor mi hermana Tamar y fría ante mí un par de buñuelos para comerlos de su mano. David envió este recado a casa de Tamar: Ve por favor a casa de tu hermano Amnón y prepárale la comida. Tamar se dirigió a casa de su hermano Amnón, que seguía acostado. Tomó harina, la amasó y la frió ante sus ojos, cocinando así los buñuelos. Cogió la sartén y se los sirvió, pero él se negó a comer gritando: «Haced salir a todos de mi lado», y todos salieron. Dijo entonces a Tamar: «Tráeme la comida a la habitación para comerla de tu mano». Tamar cogió los buñuelos que había hecho y los llevó hasta su hermano Amnón a la habitación. Cuando se acercó a él para que comiera, la agarró y le dijo: «Ven, acuéstate conmigo, hermana mía». Ella contestó: «No, hermano mío, no me fuerces, pues no se hace así en Israel. No cometas esta infamia. ¿A dónde llevaría yo mi deshonra? Y tú serías como uno de los infames de Israel. Habla por favor al rey, que no se opondrá a que sea tuya». Él no quiso hacerle caso. La agarró, la forzó y se acostó con ella. Después Amnón le cobró una aversión mucho mayor que el amor con que la había amado, y le dijo: «Levántate y vete». Ella contestó: «Echarme ahora sería causa de un mal mayor que el primero que has hecho conmigo». Pero él no quiso hacerle caso. Llamó a su criado de servicio y le ordenó: «Échala fuera, lejos de mí, y cierra con cerrojo la puerta tras ella». Ella llevaba una túnica de mangas, pues tal era el vestido de las hijas del rey aún vírgenes. Su criado la hizo salir fuera y echó el cerrojo de la puerta tras ella. Tamar esparció ceniza sobre la cabeza, rasgó la túnica de mangas que llevaba, puso las manos sobre la cabeza y se marchó dando gritos. Su hermano Absalón le preguntó: ¿Ha estado contigo mi hermano Amnón? Por ahora, hermana mía, calla. Es tu hermano. No des vueltas en tu corazón este asunto. Tamar se quedó desolada en casa de su hermano Absalón. Cuando el rey David se enteró de todo esto, se enojó muchísimo. Absalón no habló con Amnón ni para mal ni para bien. Sin embargo, lo odiaba por haber forzado a su hermana Tamar. Al cabo de 2 años, los esquiladores de Absalón se encontraban en Baal-Jasor, cerca de Efraín, y Absalón invitó a todos los hijos del rey. Se presentó al rey y le dijo: «Es el tiempo del esquileo de tu siervo. Vengan el rey y sus servidores a casa de tu siervo». El rey le contestó: «No, hijo mío, no iremos todos nosotros para no serte gravosos». Insistió, pero el rey no accedió a ir y le bendijo. Dijo no obstante Absalón: «¿No podría venir con nosotros mi hermano Amnón?» El rey contestó: «¿Para qué va a ir contigo?» Absalón insistió y el rey dejó ir a Amnón y a todos sus hijos. Absalón había ordenado a sus criados: «Mirad, cuando el corazón de Amnón esté contento por el vino y yo os diga: herida a Amnón, matadlo. No tengáis miedo, soy yo quien os lo ordeno. Ánimo y sed valientes». Los criados de Absalón hicieron con Amnón según les ordenó. Todos los hijos del rey se levantaron y, montando cada uno en su mulo, huyeron. Iban de camino cuando llegó la noticia a David en estos términos: «Absalón ha dado muerte a todos los hijos del rey y no ha quedado ni uno de ellos». El rey se levantó, rasgó sus vestiduras y se echó por tierra, mientras todos sus servidores permanecían en pie con las vestiduras rasgadas. Jonadab, hijo de Samá, hermano de David, tomó la palabra y dijo: «No piense mi señor que han dado muerte a todos los jóvenes hijos del rey, pues solo ha muerto Amnón». Era algo decidido por parte de Absalón desde el día en que Amnón forzó a su hermana Tamar. Así que el rey, mi señor, no sufre en su corazón pensando: «Han muerto todos los hijos del rey», porque solo ha muerto Amnón. Absalón huyó. El joven que hacía la guardia levantó la mirada y vio que un grupo numeroso venía de camino por el lado de la montaña. Jonadab dijo entonces al rey: «Ya llegan los hijos del rey. Ha sucedido como te había dicho tu siervo». Al acabar de hablar, llegaron los hijos del rey y, alzando su voz, rompieron a llorar. El rey y todos sus servidores rompieron también a llorar con gran llanto. Absalón escapó marchándose junto a Tolmaí, hijo de Amiur, rey de Gesur. David hizo duelo por su hijo todo aquel tiempo. Absalón se había ido huyendo a Gesur, donde permaneció 3 años.
El rey David dejó de salir contra Absalón cuando se hubo consolado de la muerte de Amnón. 110. Salmo de David. Oráculo del Señor a mi Señor. Siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Desde Sión extenderá el Señor el poder de tu cetro. Somete en la batalla a tus enemigos. Eres príncipe desde el día de tu nacimiento entre esplendores sagrados. Yo mismo te engendré desde el seno, antes de la aurora. El Señor lo ha jurado y no se arrepiente. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. El Señor a tu derecha, el día de su ira, quebrantará a los reyes, sentenciará a las naciones, amontonará cadáveres, abatirá cabezas sobre la ancha tierra. En su camino beberá del torrente, por eso levantará la cabeza. 3:1-21. Había un hombre del grupo de los fariseos llamado Nicodemo, jefe judío. Este fue a ver a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer los signos que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contestó: en verdad te digo, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le pregunta: ¿cómo puede nacer un hombre siendo viejo? ¿Acaso puede por segunda vez entrar en el vientre de su madre y nacer? Jesús le contestó: en verdad te digo, el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del espíritu es espíritu. No te extrañes de que te haya dicho tenéis que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido del espíritu. Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede suceder eso? Le contestó Jesús: ¿tú eres maestro en Israel y no lo entiendes? En verdad te digo. Hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero no recibís nuestro testimonio. Si os hablo de las cosas terrenas y no me creéis, ¿cómo creeréis si os hablo de las cosas celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito, para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no será juzgado, el que no cree ya está juzgado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra el mal detesta la luz, y no se acerca a la luz para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que obra la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios.